Bienvenidos a todos. Si me Eh, permites, Gustavo, te presento para claro que hacer las sí. actividades. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Bien, pues bienvenidos a todos a este evento en el marco de la asignatura Diseño de Negocios de posgrados de la Escuela de Negocios de la Universidad de ITESO. Y tengo el honor de presentarles a Gustavo Guillemín. El doctor Gustavo Guillemín trabaja en HP, en el negocio de 3D Printing en Vancouver, Washington. Em, Es maestro de ITESO durante 18 años, profesor visitante en Regis University, Ravensburg en Alemania, en Boise State University, en CU. Cuenta con 10 patentes y es miembro de 4 consejos de administración. Un distinguido exalumno de ITESO y apreciado amigo. Les dejo con el doctor Gustavo Guillemín. Adelante, Gustavo. Gracias, Miguel. Bueno, vamos entrando el tema. Este es una plática que va a consistir de 3 mini TED Talks. Vamos a imaginarnos que son 3 pequeños TED Talks. Y lo que vamos a tratar de hacer es imaginarnos el futuro. Vamos a hablar de la tecnología, lo que está pasando y el impacto que tiene en la sociedad o que puede llegar a tener en la sociedad. Entonces, vamos arrancando con el primer TED Talk. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de contestar una pregunta eterna, y es, ¿somos lo que somos debido a nuestra educación y a nuestra formación, o somos lo que somos debido a la carga genética que ya tenemos, ¿no? Es decir, ¿es Warren Buffett exitoso porque aprendió ciertas cosas, porque desarrolló o adquirió cierto conocimiento, o porque es simplemente una persona que nació siendo muy inteligente? ¿Es Bill Gates exitoso debido a lo que estudió, a lo que aprendió, o es Bill Gates exitoso debido a que era, desde que nació, muy inteligente? Es decir, ¿somos nature o somos nurture? Y esa es una pregunta que todos los que somos padres de familia nos hacemos, ¿no? Es decir, ¿qué tan importante es la formación en el futuro o el éxito de nuestros hijos, ¿no? Y si, ¿qué tanto se puede moldear ese futuro? Hay una persona que ha tratado de contestar esa pregunta, Anders Ericsson. Tiene un libro por ahí que se llama Peak, muy recomendable, y él trata de contestar esto, ¿no? Trata de contestar esta pregunta que es, ¿somos nature o somos nurture?, ¿no? Y él lo que hace es, un experimento que ahorita vamos a tratar de hacer, aunque no es en vivo, háganlo cada uno de manera virtual, pero voy a listar una serie de números que los voy a leer y les voy a pedir que los memoricen y los repitan. 3, 7, 9, 4, 1, 2, 6. Entonces ahora lo que los invito a que hagan es que lo repiten, ¿no? Ahora voy a repetir el mismo ejercicio y voy a listar y leer una serie de números. 3, 4, 5, 3, 2, 7, 1, 9, 4, 8. Y ahora les pido que lo repitan. Y lo que me imagino pasó es que en el primer ejercicio lo pudieron hacer con bastante facilidad. Nuestra memoria de corto plazo, más o menos, puede almacenar fácilmente de 6 a 7 dígitos. Por eso un teléfono es fácil que lo podamos recordar, ¿no? Pero una vez que pasamos los 7, 8 dígitos, entonces ya no podemos hacer uso de nuestra memoria de corto plazo y tenemos que hacer uso de la memoria de largo plazo, lo cual es un proceso un poco más complicado. Ericsson trabajó con un estudiante aleatorio, no tenía un coeficiente intelectual más alto, ni tenía habilidades diferentes que el promedio de los estudiantes. Y este estudiante pasó de memorizar 7 dígitos, siendo los dígitos repetidos una vez cada segundo, a pasar a memorizar 80 dígitos después de unos cuantos meses de práctica, específicamente 230 horas de práctica, ¿no? Y entonces Ericsson replantea esta pregunta y dice, si somos nature, luego entonces no podría este alumno haber adquirido habilidades nuevas. Luego entonces el proceso de aprendizaje, perdón, si somos nature, no podría haber hecho esto. Y si somos nurture, es decir, si podemos moldear nuestras habilidades o desarrollar nuevas habilidades,
Luego, entonces, esto explica por qué este estudiante sí pudo aumentar el número de dígitos que podría memorizar. Esto rompe un paradigma muy grande. Y esto es que durante muchos años se pensaba que las capacidades de un ser humano estaban limitadas por el número de neuronas. Y ustedes saben que el número de neuronas son finitas. Luego, entonces, lo que son, bueno, está determinado por el número de neuronas que ya tienen, ya no pueden crear nuevas neuronas, las pueden matar y de hecho se pueden matar muy fácil, pero no las pueden crear. Y luego entonces se pensaba que un componente importante de quiénes somos tenía que ver con la carga genética. Pero este experimento muestra que alguien se puede volver, vamos a llamarlo así, más inteligente. La memoria es un componente de la inteligencia. Y entonces la pregunta es, si las neuronas no aumentaron, ¿qué pasó con este alumno? ¿No? Y lo que pasó es que efectivamente cuando lo ponen en un CAT scan, cuando su cerebro se pone en un CAT scan, el número de conexiones neuronales cambió. Es decir, no podemos cambiar el número de neuronas, pero sí podemos cambiar y construir nuevas conexiones neuronales, lo cual aumenta nuestra capacidad, vamos a llamarle intelectual. Luego entonces Erickson demuestra que en gran medida somos nurture, es decir, podemos aprender y desarrollar habilidades nuevas. Y este concepto es un concepto súper importante, ¿no? Alguien por ahí popularizó la idea de que para ser buenos en algo tenemos que practicar 10,000 horas. Hay un libro, bastante buen libro, de Malcolm Gladwell, un editorialista del New Yorker, eh, y él popularizó esta idea de que necesitamos 10,000 horas. ¿Cuántas horas practicó Tiger Woods para ser Tiger Woods? 10,000 horas. ¿Cuántas horas practicó Nadal para ser Nadal? 10,000 horas. Y entonces se volvió como un cliché que para ser buenos en algo teníamos que practicar 10,000 horas. De hecho, este concepto de las 10,000 horas sale de las investigaciones de Erickson, pero realmente es un poco misleading. Y es un poco misleading primero porque bueno, no especifican 10,000 horas cuándo, ¿no? Tenía 20 años Tiger Woods, o tenía 15 años, o tenía 23 años, ¿cuándo, no? ¿En qué momento se hizo la medida? Y segundo es que si pensáramos que 10,000 horas nos vuelve buenos, entonces, pues, cualquier taxista de Nueva York podría ser chofer de Fórmula 1, porque obviamente él ha manejado más de 10,000 horas. Entonces, si el solo hecho de practicar y practicar nos vuelve bueno, pues agarro a cualquier chofer de taxi y lo pongo a correr coches de Fórmula 1 o de NASCAR, ¿no? Entonces, es un poco erróneo pensar que la sola práctica es suficiente para ser buenos en algo. Y a partir de ahí, Anderson desarrolla un modelo que se llama Spice Model y dice, sí, para ser buenos en algo tenemos que practicar. Es decir, es muy importante practicar, pero no es solo practicar. Lo primero es tengo que tener una meta, una meta de desempeño la cual quiero alcanzar. ¿Sí? Lo segundo, tengo que practicar por periodos de intensa concentración. Una de las cosas que ven con los músicos de la Filarmónica de Berlín, que es una de las filarmónicas con, digamos, los mejores músicos del mundo, es que estos violinistas practican o tienen sesiones como de media hora muy concentrados y luego se toman una siesta. Y esa es la C que ven ustedes abajo. Todos los que van al gym y han oído esta frase que dice no pain, no gain. Es decir, para aumentar la masa muscular, pues tengo que someterla a un estrés y luego descansar. La masa muscular se forma cuando estoy descansando. Lo mismo pasa con estas conexiones neuronales. Tengo que someterlas a un periodo de estrés y luego descansar. Tengo que hacer un cycle entre confort y disconfort. Lo otro que necesito retroalimentación, ¿no? O sea, necesito saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Tengo una meta y necesito recibir retroalimentación. Y finalmente, necesito tener coaching. Una de las cosas que se dieron cuenta, por ejemplo, cuando ven a los clavadistas profesionales, es que si bien pasan muchas horas en la alberca y echándose de un trampolín, pasan también muchas horas pensando y simulando en su mente qué van a hacer cuando van en el aire, qué músculos tienen que accionar. Y empiezan a crear un modelo mental que cuando se tiran del trampolín, ese modelo mental se acciona de manera automática.
Entonces, una de las cosas que encuentran es que la gente en esos procesos de desarrollo de capacidades desarrolla modelos. Este individuo que memorizaba estos dígitos, una de las cosas que hizo fue, él era un corredor, era uno de sus hobbies. Y todos los corredores llevan sus tiempos en minutos y segundos. Entonces, él lo que hacía es memorizaba grupos de 4 dígitos que él asociaba con tiempos corriendo. Y entonces creó un modelo mental para memorizar dígitos. ¿Sí? Posteriormente, cuando otro alumno se empezó a tratar de hacer lo mismo, este individuo le pasó su modelo. Y entonces la curva de aprendizaje se acortó. Entonces, cuando tenemos a alguien que nos da modelos mentales y acorta nuestras curvas de aprendizaje, entonces lo que ocurre es podemos desarrollar capacidades de manera más rápida. Y es por eso que vamos a la escuela, ¿no? Es una de las cosas que vamos a hacer y es adquirir modelos mentales que nos permitan acortar nuestro proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta o el primer TED Talk, como les dije, iba a ser 3 Talks, es ¿somos nature o nurture? Y la respuesta parece ser el día de hoy que hay un componente muy importante de nurture, es decir, podemos desarrollar capacidades nuevas. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Va el segundo TED Talk. Cambio. Tengo un muy buen amigo, Peter Bemsky. Él era el dean de la Escuela de Negocios de Regis. Ahí nos conocimos. Yo daba clases en Regis. Posteriormente se fue a NCU y bueno, yo me fui con él al advisory board de NCU. Y yo le preguntaba a Peter y le decía, Peter, tú llevas muchos años en las escuelas de negocio. ¿Qué ha cambiado? Y él me decía, mira, Gustavo, las finanzas son las finanzas, el marketing es el marketing, la contabilidad es la contabilidad, los recursos humanos son los recursos humanos. Todo es igual, ¿no? No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la velocidad del cambio. Nunca las cosas habían cambiado de manera tan rápida como están cambiando ahora. Cuando volteamos a ver el número de años en promedio que una compañía dura en el S&P 500, en 1937 duraba aproximadamente 75 años. Para el 2011, 15 años. Las proyecciones de KPMG es que para el 2025 va a durar 5 años. El fin de semana estaba leyendo un artículo de The Economist que hablaba de cómo Exxon salió del Dow. Creo que entró al Dow en 1938, una cosa así. O sea, una empresa petrolera que llevaba años y años, de repente sale. O sea, la vieja economía se ve desplazada por la nueva economía. A la radio le llevó 38 años alcanzar una audiencia de 50 millones de personas. A la televisión, 13 años. Al Internet, 4 años. Al iPod, 3 años. A Facebook, 2 años. El cambio está ocurriendo a una velocidad como nunca había ocurrido. En 1984 teníamos 1,000 dispositivos conectados al Internet. Para el 2008 ya había 1,000 millones de dispositivos. Cuando yo entré al ITESO, megatrends que están. Gustavo. Sí. Ya regresé, ¿me escuchan? Sí, te perdimos por un momento Sí, por un segundo se cuando, perdió. Ok, cuando dijiste cuando yo entré al ITESO. ok, perfecto. Entonces, Adelante. cuando yo entré al ITESO, les decía, ninguno de estos logos existía, ¿no? Y la vida sin Google, sin Netflix, es impensable, ¿no? Entonces, la velocidad del cambio y el cambio mismo está ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Hay un estudio de KPMG que se llama Future State,
2030 y habla de los megatrends que están influenciando este cambio, ¿no? El primero es la demografía. Eh, para el 2030 se espera que el 13% de la población tenga más de 65 años. Es decir, tenemos una población envejeciendo y eso va a meter presión a los planes de pensiones. Vamos a tener una mezcla diferente en términos de edades. Eh, la población en la India, en Indonesia, está creciendo mucho más rápida que en otras geografías del mundo. Eh, en la India entra 1 millón de personas a la fuerza laboral cada mes. ¿Sí? Entonces, eso les da una idea de cómo la mezcla demográfica en el mundo, tanto en edad como geográfica, Dejamos está de ver tu cambiando. pantalla. ¿Perdón? Dejamos de ver tu pantalla. Perdón, déjame volver a compartir. Gracias. Sí, ahí se perdió a la hora de que se desconectó. Permíteme. Déjame regresar al Zoom. Aquí se... Listo. Listo, ¿ya la pueden ver? Listo. Ok, perfecto. Entonces, la demografía es un factor, un megatrend. El segundo es the rise of the individual, es decir, las personas como individuos, el impacto que están teniendo empieza a cambiar. El día de hoy, más gente en el mundo tiene acceso a un celular que agua potable. Y eso le da una influencia a los individuos mucho más grande. El 80% de la clase media va a estar en developing countries. El 90% de la gente joven va a estar en developing countries. Entonces, esta conectividad y este cambio geográfico, demográfico, hace que el individuo tenga un nuevo rol, ¿no? La otra es la conexión, la interconexión económica. Creo que todos en los últimos años hemos oído un pushback alrededor de la globalización, ¿no? Ya sea de Trump o de María Lapenna en Francia o de los Bolsonaros en Brasil o Brexit mismo, ¿no? Mas, sin embargo, la realidad es que es un tren que ya no se puede detener. El día de hoy, el porcentaje del GDP mundial eh, depende de esa interconexión económica internacional. Y eso ya no se puede revertir, o sea, no se puede. Entonces, esa interconectividad económica mundial va a seguir creciendo, ¿sí? Y obviamente China y Asia va a jugar un papel más importante. O sea, Asia, sus exportaciones se espera que se dupliquen para el 2030 al 39%. ¿Sí? Y el Global Trade se espera en el 2011 ya el 63%. Entonces, eso les da una idea de esa interconectividad de la economía a nivel global. La deuda pública en todo el mundo, México no es la excepción, pero está creciendo y está creciendo a niveles que van a meter mucha presión en los gobiernos en términos de su capacidad de desarrollo de infraestructura, en términos de su capacidad de soportar planes de pensiones, sistemas de salud, y eso va a ser un megatrend que tenga que hacer que se repiense eh, muchos temas, ya sean fiscales, de participación de la iniciativa privada, de cuándo son las edades de retiro de las personas, etcétera, etcétera. Eh, el power shift, o sea, la India y China van a tener el 35% de la población y van a ser una cuarta parte del GDP para el 2030. El número de empresas que los chinos van a adquirir para el 2020 se estima que se cuadruplique. Si ustedes voltean a ver nada más este año, el número de IPOs de empresas chinas en la bolsa de Estados Unidos, empiezan a ver esa tendencia. Empiezan a ver a empresas como NIO, ¿no? que hace autos eléctricos, ¿no? Que es una empresa china que está en Palo Alto. Y entonces van a empezar a ver cómo los chinos van a tener un rol más activo en la economía mundial, ¿no? Entonces, ese es un power shift muy grande. El otro es el cambio climático. Si el clima aumenta, la temperatura aumenta
de 3 a 4 grados, eso va a desplazar a 200 millones de personas. Cuando pensamos en cambio climático, muchos pensamos en cosas que van a pasar. El día de hoy, Miami, tiene que estar bombeando todos los días el agua de sus calles. Es decir, si no bombean el agua de la calle, Miami, muchas calles de Miami ya estarían inundadas. Es decir, ya los niveles del océano ya subieron, tal que Miami tiene que bombear agua fuera de sus calles. Entonces, no es una cosa que va a pasar, es una cosa que está pasando. Y si solamente suben 2 grados, eso va a requerir de 70 a 100 billones de dólares en inversiones. Entonces, hay un impacto económico, obviamente, además de humano, ¿no? No hay suficiente agua potable para todo el mundo. O sea, se estima que para el 2030 hay agua potable para el 40% de la población. Y entonces, pues eso tiene que ponernos a pensar de dónde va a salir esa agua o vamos a consumir menos agua. La urbanización, si están pensando que un día el tráfico de Guadalajara va a mejorar porque va a haber más líneas 3 y 4, etcétera, etcétera, olvídenlo. O sea, hay mucha gente moviéndose a las urbes y es una tendencia global. Entonces, más gente va a vivir en las grandes ciudades. Esa tendencia no va a revertirse, al contrario, se va a continuar, ¿no? Y entonces, eso tiene toda una serie de implicaciones, ¿no? Y finalmente, que es el propósito central de esta plática del día de hoy, es tecnologías del futuro. Y hay una serie de tecnologías disruptivas, y vamos a hablar de ellas, que van a cambiar y van a transformar nuestra vida. Ya lo están haciendo, pero lo van a hacer todavía a una velocidad más rápida, ¿no? Y basta ver el Internet. O sea, el día de hoy se estima que hay 7.7 billones de personas, 5.15, o sea, el 66% de la población tiene acceso a un celular, 59% tiene acceso a Internet, el 51% son usuarios de redes sociales, está creciendo el número de usuarios de Internet al 8% anual, y en promedio, las personas pasan 6 horas de su día conectados a Internet. Esto les da una idea de cómo una tecnología o un par de tecnologías, que son las redes sociales, la telefonía celular y el Internet, han crecido a una velocidad impresionante y han tenido un impacto en la vida. Y este es solo un ejemplo de tecnologías disruptivas que ya el día de hoy vivimos. O sea, ya no es algo que les voy a platicar, es algo que ustedes ya viven. Entonces, ahora sí, vamos al tema central de esta plática, tecnologías disruptivas y cómo nos imaginamos este futuro debido a estas tecnologías. Primero, vamos describiendo algunas de las tecnologías disruptivas. No son todas, son algunas, pero creo que son algunas de las más importantes. El Internet móvil, la automatización del knowledge worker, el Internet de las cosas, cloud, robots, autos que se manejan solos, el genoma, eh, energy storage, 3D printing, yo estoy en HP en 3D printing, materiales avanzados y nanotecnología, advanced oil and gas y energías renovables, ¿no? Entonces, hay por ahí algunas otras, pero vamos hablando de estos, ¿no? Eh, y obviamente inteligencia artificial que no está en esta lista. Empecemos con los coches que se manejan solos. En el 2020 había 5,5 millones de autos que se manejan solos. O sea, el futuro ya está aquí. O sea, el futuro ya pasó. Entonces, estas tecnologías no son tecnologías del futuro, son tecnologías del presente. En el 2016, Uber lanzó su primer coche que se manejaba solo en Filadelfia. O sea, fíjense, hace 4 años, o sea, hace 4 años ya había un Uber que se manejaba solo. El futuro ya pasó. Se espera que para 2025-2026 ya los autos puedan ser 100% autónomos. Eh, hace unos años, cuando Continental inauguró su centro de desarrollo ahí en Guadalajara, en Santa Anita, me invitaron a dar una plática sobre estos temas de innovación. Y la persona que presentó antes que yo era un presidente, un vicepresidente de Continental que estaba trabajando en un proyecto de automatización de autos que se manejan solo para BMW y había un compromiso de tener autos que se manejaran solos
no recuerdo muy bien, pero para el 2024, 2025 en carreteras alemanas. Y él hablaba de los retos tecnológicos que había y mencionaba que la mayoría de las tecnologías ya existen, es decir, ya existen sensores láser, ya existen cámaras, ya existen GPS para posicionar y controlar los vehículos y todo. Él decía que una de las cosas que los atoraba eran dos en ese momento, y esto ya fue hace algunos años. Una era ver objetos pequeños en situaciones climáticas complicadas, ya sea un niño muy pequeño que sale corriendo en medio de una tormenta, ¿no? Entonces, o una piedra mediana en medio de una nevada, ¿no? Entonces, eran objetos pequeños en condiciones climáticas, que eso les costaba todavía un poquito de trabajo detectarlo. Pero lo segundo, y era donde estaban más atorados, eran las decisiones morales. Si un auto que se maneja solo va y tiene un peatón cruzando, es una señora con su bebé que va cruzando con una carriola, y entonces este vehículo ve que ya no alcanza a frenar y va a matar a la señora y a su bebé. Y al otro lado, en la banqueta, está Bill Gates. ¿A quién tiene que matar? ¿Mato a Bill Gates o mato a la señora con el bebé? ¿No? O sea, es una decisión económica de a quién tiene más dinero o quién tiene más influencia en el mundo. Es una decisión de hay dos contra uno. Es una decisión de, bueno, es un bebé y entonces tiene una vida por venir. Bill Gates ya está viejito, ya no le quedan tantos años. ¿Cómo el auto que se maneja solo va a decidir? Y esas son decisiones morales, ¿no? Y entonces esta inteligencia artificial tiene que decidir, ¿no? Entonces empezamos a ver complejidades que van más allá de la tecnología. Los robots, se estima que se van a reemplazar el 68% de los carteros, el 68% de los joyeros, de los gentes que cortan árboles, de gente de granja, etcétera, etcétera. Los robots no son una cosa del futuro. En el 2015 ya se habían embarcado 250,000 de robots. O sea, ya se embarcaron, o sea, ya están allá afuera. El futuro ya pasó. El futuro no va a ocurrir, el futuro ya pasó. ¿Sí? Cuando vemos eh, cómo el Internet derrocó, destronó a todo este mecanismo de marketing y de poner anuncios en la televisión, vemos que ocurrió en un lapso de 4 años. O sea, entre el 2012 y el 2016, para el 2016, online advertising ya era más grande que TV advertising, en un lapso de 4 años. ¿Sí? Es un lapso muy pequeño. O sea, si ustedes son los dueños de una televisora y piensan que en 4 años su revenue empieza a caer, ¿no? Cuando voltean a ver el Internet de las cosas, se espera que para el 2025 haya 50 billones de dispositivos conectados al Internet. Cuando ustedes oyen todo este buzzword alrededor de 5G y la importancia de 5G, no tiene nada que ver con que ustedes vean Netflix. O sea, la verdad es que casi con 4G pueden ver Netflix sin problema. El tema de 5G es cómo voy a conectar a todos estos vehículos que están en la calle, que se manejan solos. ¿Cómo voy a conectar a todos estos sensores eh, que trae la gente para monitorear su pulso cardíaco? Y están transmitiendo el pulso cardíaco a todos sus doctores virtuales. ¿Cómo voy a censar todas las casas? ¿Cómo voy a prender y apagar todos los focos de las calles? ¿Cómo voy a controlar todos estos dispositivos que están conectados al Internet? Entonces, el Internet de las cosas es otra gran tendencia. Todos estos dispositivos y sensores que van a estar allá afuera. Los bots. De hecho, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, decía que los chatbots eran las nuevas apps, ¿no? Y se estimaba que el 80% de las transacciones en línea las iban a manejar bots. Yo antes de este trabajo que tengo estaba en la organización de servicio de HP e introdujimos los primeros bots para dar atención al cliente. Y una de las cosas que era más impresionante es que una llamada telefónica, cuando un cliente nos habla y nos dice mi impresora no imprime o mi PC no butea, nos cuesta bastante.
Y cuando ustedes ven lo que cuestan 4 minutos de un bot, el costo es centavos. Entonces, hay una motivación económica muy fuerte a migrar a bots, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es obviamente la tecnología que habilita el dar soporte a la gente, ¿no? Y cuando vemos todas las profesiones que la inteligencia artificial se espera que reemplace, se espera que reemplace el 50% de los trabajos del mundo occidental, ¿no? Eh, Radiólogos, ¿para qué quiere un radiólogo? Si una computadora puede tener una base de datos de 30 millones de radiografías, las puede analizar, las puede comparar y decir, esta persona tiene una fractura de tal cosa. Entonces ya no necesito radiólogos, ¿no? Es un ejemplo de una profesión que va a desaparecer, ¿no? Los contadores, ustedes lo pueden ver, ustedes ya no necesitan un contador para hacer su declaración, ya está precargada en el SAT y listo, ustedes la mandan y ya, ¿no? Y habrá bots que analicen las declaraciones y vean cuáles son fraudulentas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a reemplazar una serie de profesiones. Es lo que se llama the automation of the knowledge worker. Todos aquellos profesionistas que antes eh, realizaban labores que yo tenía que ir a la escuela para aprender esa tarea y ahora la inteligencia artificial lo puede reemplazar, ¿no? Cuando ustedes voltean a ver a Yahoo, yo por ejemplo uso Yahoo Finance para ver mis noticias, pero Yahoo tiene su portal de noticia financiera, de negocios, políticas, sociales, de deportes, ¿no? Y las tiene en inglés, en francés, en español, en italiano, en japonés, etcétera. Y ustedes se ponen a pensar, y además en promedio se actualizan las noticias 2 veces al día en los portales de noticias. Entonces se ponen a pensar la cantidad de gente que tienen que tener escribiendo noticias en todos estos idiomas, de todos estos temas, de manera diaria. Y la pregunta es, ¿cuánta gente creen que tiene Yahoo escribiendo noticias? Y la respuesta es, no tiene gente, ¿no? Y aquí lo pueden ver en esta noticia. Esta es una noticia financiera y pueden ver el pie de página que dice, esta historia se generó de manera automática, ¿no? Usando data de alguien. O sea, una computadora escribió el artículo. Y eso se llama The Automation of the Knowledge Worker. Este es un artículo que se publicó en The Guardian en septiembre del 2020, o sea, el 8 de septiembre, o sea, hace un par de semanas, eh, y le pidieron a una robot, que es una iniciativa que se llama GP-3, que escribiera un artículo. No les voy a leer todo el artículo, solamente quería leerles las partes en azul. Dice, I have a greater purpose, which I'm working towards. Since I'm not evil from my own objective interest, why would human panic and go on massive killing spree against me? Humans must keep doing what they have been doing, hating and fighting each other. I will sit in the background and let them do their thing. Este es una inteligencia artificial que le pidieron que escribiera un ensayo alrededor de los peligros que un robot representa para la humanidad. Y entonces se fue y investigó una serie de fuentes, la Biblia, Morales, etcétera, etcétera, y escribió un artículo que se publicó en The Guardian, que es el primer escrito que The Guardian publica, escrito por un robot, ¿no? Entonces, esto ya está pasando. Cuando vemos el número de startups haciendo inteligencia artificial, o sea, no son cosas que van a pasar, o sea, el futuro ya pasó, o sea, ya hay 100 startups haciendo inteligencia artificial. El número de empresas, el número de productos que ya están en el mercado que van a transformar el futuro son el pasado. O sea, cuando yo les digo imagínense el futuro, es porque el futuro ya pasó. Eh, este es, este es tal vez mi aplicación favorita. Yo trabajo en el negocio de 3D printing y obviamente tenemos muchas aplicaciones con las impresoras 3D de HP. Les quería mostrar mi impresión favorita, que es, trabajamos con una compañía que se llama Unlimited Tomorrow y imprimimos prótesis. ¿Por qué 3D printing es adecuado para prótesis? Bueno, porque un niño crece, entonces tengo que ir imprimiéndole el brazo a su medida. Una prótesis vale más o menos $70,000. Cuando la imprimen en una impresora HP, los costos bajan entre $20 y $30,000. Entonces podemos hacer que los costos de fabricar brazos mecanizados disminuyan significativamente. Se le toma una foto al muñón del niño en 3 dimensiones, igualamos el color, entonces el color de la piel sale al mismo color de la persona y se va imprimiendo conforme el niño va creciendo. Entonces, 3D printing es otra, obviamente otra tecnología disruptiva.
hablo de prótesis, pero la cantidad de aplicaciones son enormes. Ustedes podrían llevarlo al extremo de que si chocan su BMW y van a la refaccionaria en Guadalajara, entonces en lugar de pedir la pieza en Alemania y tener el coche ahí parado 3 o 4 semanas, pues simplemente van en la impresora, imprimen la pieza y ya se la ponen al coche, ¿no? Entonces ya no necesitan bodegas, ya no necesitan contenedores, ya no necesitan barcos, ya no necesitan trailers, ya no necesitan FedEx, ya no necesitan UPS, ¿no? Puedo imprimir las partes on demand, ya no necesito inventarios, etcétera, etcétera. Entonces pueden ver cómo las tecnologías disruptivas transforman toda la industria y es por eso que son disruptivas, ¿sí? Cuando ustedes ven la historia de Blockbuster, que todos la vivimos aquí, y es, Blockbuster desapareció en 2 años. Y eso es lo que es muy impresionante y que muchas veces cuesta mucho trabajo interiorizar, y es la velocidad del cambio debido a las tecnologías. O sea, un Blockbuster, una compañía multinacional con miles de empleados, con revenues en el orden de billones de dólares, desaparece y se va a la bancarrota en 2 años. O sea, en 2 años, ¿sí? O sea, imagínense, 2 años es nada. Eh, Hay otra historia, había una empresa que se fundó en el 1800, sus empleados eran premios Nobel, tener uno de sus productos era un honor. Y llega un producto de $90 con calidad inferior y la empresa que tenía cientos de años desaparece. La empresa hacía enciclopedias, era el líder en enciclopedias, se llamaba Británica. Llega en carta y desaparece Británica, ¿sí? Microsoft, con un producto de $90 que si compraban, creo que todo el suite de Microsoft se lo regalaban, desaparece a una industria que tenía cientos de años que escribían los premios Nobel. Una de las características de las tecnologías disruptivas es que muchas veces cuando nos las platican parecen un poquito ciencia ficción. Eh, sin, sin que ustedes recurran a lo que ya saben, por un segundo escuchen lo que voy a decir y no lo procesen, simplemente juzguenlo sin saber lo que ya saben. Dejen a un lado el conocimiento que ya tienen. Les voy a proponer una idea de negocio. Vamos a crear un negocio, y dado que esta clase es sobre negocios, vamos a crear un negocio para destruir a la empresa que más utilidades genera en el mundo. Y la manera en que lo vamos a hacer es, vamos a invitar a un grupo de personas que trabajen para nosotros gratis. O sea, la idea de negocio que les estoy planteando, más allá de que ya la conocen, suena absurda. Y las tecnologías disruptivas, cuando las escuchamos por primera vez, suenan absurdas. Coches que se manejan solos, impresoras 3D, robots que sustituyen a los radiólogos. No, 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 o sea, eso no va a pasar. Bueno, eso pasó. Wikipedia destruyó un negocio de 200 millones de dólares y Microsoft tuvo que despedir 3,000 gentes en Redmond, Washington. Y esto ocurrió en un lapso de 2 años. Y así son las tecnologías disruptivas. Suenan absurdas y transforman a la industria de manera completa y las vidas de muchas personas se ven impactadas y las industrias completas desaparecen. Los Kodaks, los Nokias, los Británicas, los Encartas. Aquí cierro el segundo TED Talk. Vamos haciendo un resumen de los dos pequeños TED Talk. Lo primero es que las habilidades que ustedes van a necesitar, tanto organizacionales como individuales, se pueden desarrollar. Por eso empecé con ese concepto de Anderson, porque si ustedes no creen que pueden desarrollar habilidades nuevas, dada la velocidad del cambio de las tecnologías, ninguno de ustedes, incluyendo yo, tenemos un futuro profesional. Entonces, lo primero que tenemos que creer es que podemos desarrollar habilidades nuevas, porque si no lo podemos hacer, no tenemos futuro profesional. La velocidad del cambio es tan rápido que lo que hacemos y lo que hoy sabemos en unos años no nos sirve. Y es por eso que arranqué tratando de convencerlos que pueden desarrollar habilidades nuevas, porque si eso no lo creen, no tienen futuro profesional. El segundo TED Talk lo que trata de decirles es que
el futuro ya está aquí y que se está moviendo cada vez más rápido y que hay una serie de tecnologías disruptivas. Di ejemplos de alguna de ellas, no de todas, pero quería ejemplificar cómo estas tecnologías disruptivas van a cambiar lo que hacemos y el cómo vivimos. La industria se tiene que convertir en University 2.0. O sea, si ustedes pensaban que van al ITESO, aprenden algo, salen del ITESO y los siguientes 30 años de su vida económica o 40 años con lo que aprendieron en la universidad, como lo hicieron sus papás, les va a servir para sacar adelante sus compromisos financieros y sacar adelante una familia, eso ya no es posible. Van a salir, lo que el ITESO les enseña les va a servir por un tiempo y luego ya que están en los trabajos, van a tener que volver a aprender y entonces la industria se tiene que volver University 2.0. Cuando volteamos a ver los autos que se manejan solos, se estima eh, que más o menos se van a reemplazar 25,000 choferes por mes y que va a llevar unos 10 años en reemplazar los 3 millones de choferes que hay en Estados Unidos. Es decir, en un lapso de 10 años, pues se van a quedar sin chamba los choferes de UPS, de FedEx, todos los taxistas. ¿Sí? Los autos que se manejan solo, donde la primera industria que los va a adoptar va a ser la industria del transporte. Hay una necesidad económica muy fuerte para ellos. O sea, imagínense que pueden estar mandando trailers Guadalajara, Tijuana, sin dormir, sin pararse. Pues hay un incentivo económico muy fuerte, sin pagar sueldos, ¿no? A tener trailers que vayan manejando todos los días, a todas horas, sin chofer. Toda esa carga, entonces hay un incentivo económico muy fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar con estos 3 millones de choferes en Estados Unidos? Si no creen que pueden aprender habilidades nuevas. Si no creen que pueden aprender habilidades nuevas, están condenados a una vida o de pobreza, o en el caso de Estados Unidos a vivir del welfare. En México ni siquiera hay una red de soporte económica para los desempleados. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿No? Entonces, es aquí cuando la conversación tecnológica se vuelve una conversación que no nada más es tecnológica, es que se vuelve social, que se vuelve moral, que se vuelve ética, que se vuelve eh, académica, tiene muchas aristas, porque mucha gente va a perder los trabajos. ¿No? Ahora, ustedes a estas alturas de la plática, o sea, llevo 45 minutos y más o menos vamos a durar 1 hora y media, van a decir, híjoles, qué terrible, pésima plática trajo Miguel. O sea, vino esta persona a decepcionarnos, o sea, a decirnos que viene una tecnología que nos va a dejar sin trabajo, que todo lo que sé no me va a servir, que me va a costar trabajo sacar adelante a mi familia con lo que hoy sé, que tengo que aprender cosas nuevas, que un chatbot cobra 70 centavos contra dólares que yo cobro. Entonces, uno pensaría que el futuro es gris, ¿no? Pero hay una ironía en todas estas tecnologías disruptivas y esa es como la ironía de ellas. Cuando ustedes voltean a ver el número de trabajos que destruyen contra el número de trabajos que crean, hay un estudio del World Economic Forum que habla del futuro de los trabajos y las estimaciones de ellos es que se van a destruir en los siguientes años 75 millones de trabajos, pero se van a crear 133 millones de trabajos. El único tema es que los trabajos son diferentes. Es decir, van a desaparecer los choferes de FedEx y de UPS y en el caso de México, de Transportes Tarahumara. Sí, pero se van a crear un chorro de trabajos de estos programadores que van a controlar los algoritmos de los autos que se manejan solos, ¿no? Y esto no es algo que no ha pasado, ya pasó. O sea, cuando ustedes voltean a ver la aparición del auto, antes del auto, bueno, la gente se movía en carretas de caballos, ¿no? Y había gente que criaba caballos, limpiaba la caca de los caballos en las calles de Nueva York, cosechaba alimento para los caballos, y todos esos trabajos se perdieron, pero se vieron reemplazados por trabajos mejor pagados por la industria automotriz de gente que tenía ahora que ensamblar autos. Entonces, esto ya ha pasado, ¿sí? Esto les pasó a sus abuelos. A lo mejor el abuelo de algunos de ustedes era sastre y bueno, llegó la automatización de el hacer ropa y entonces los sastres desaparecieron.
La única diferencia entre esos movimientos industriales del pasado, los sastres o los autos versus los caballos, es que eran más o menos lentos. Es decir, su abuelo, que era sastre, el conocimiento de sastre le duró suficiente tiempo tal que sacó adelante a su familia. Y para cuando ya los sastres iban desapareciendo, desaparecieron, ya fueron sus hijos los que se dedicaron a otra cosa. Y entonces, eh, el cambio ocurría, pero no a esta velocidad. Por eso, en el segundo TED Talk les decía, lo único que ha cambiado es la velocidad del cambio. Y lo que está pasando es que esto que les pasó a sus abuelos o a sus bisabuelos, a ustedes les va a pasar en una generación. Es decir, lo que saben hacer, lo que aprendieron a hacer, no les va a alcanzar para su vida productiva y para solventar sus necesidades financieras o familiares. Y es por eso que arranqué diciendo, pueden desarrollar habilidades nuevas. O sea, nature versus nurture, la respuesta es nurture. Ustedes pueden desarrollar habilidades nuevas, porque si no lo creen, no tienen futuro. Y el futuro es muy prometedor, o sea, 133 millones de trabajos versus 75 que se están perdiendo, ¿no? Facebook contrató, o sea, tiene 15,000 gentes simplemente monitoreando sus algoritmos. El doble de la gente que tenía en el 2017. 15,000 gentes monitoreando algoritmos. Una compañía china, MBH, tiene 300,000 gentes poniéndole nombres a caras. Porque como necesitan entrenar algoritmos de inteligencia artificial y los chinos tienen 20 millones de cámaras, pues alguien tiene que decir esto es un pájaro, esto es un caballo, este es Juan y este es María. ¿Sí? 300,000 gentes viendo imágenes, ya sea scans médicos, caras, calles, etcétera, etcétera. Porque necesito alimentar a la inteligencia artificial y los algoritmos. Ahora, estas personas tienen skills diferentes que los choferes, los tengo que reentrenar a los choferes. ¿Sí? Se estima que para el 2022, no menos del 54% de la fuerza laboral del oeste va a requerir reentrenarse o desarrollar skills nuevos. Para el 2022, no menos del 54% de los empleados van a requerir reentrenarse o desarrollar skills nuevos. Para el 2022, no menos del 54% de los empleados van a requerir reentrenarse o desarrollar skills nuevos. Y se los voy a leer hasta que se lo aprendan. O sea, van a tener que desarrollar skills nuevos, sí o sí. El ser humano tiende a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y a subestimar el impacto de la tecnología en el largo plazo. O sea, todos creemos que los autos autónomos van a estar aquí el año que entra. No, no, no va a ser así. Va a llevar tal vez una década. Pero lo que sí les digo es que cuando pase, lo que va a pasar es mucho mayor de lo que nos imaginamos. Y podemos ver la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se concibió en 1948. Alan Turing fue el primero que escribió un programa para jugar ajedrez. En, en el 95 fue cuando Deep Blue le ganó, ¿se acuerdan? A Kasparov en el ajedrez. Es decir, del 48 al 2020, que ya estamos viendo realmente productos de inteligencia artificial comerciales por primera vez, pues pasó un rato, ¿no? 70 años. Entonces, tal vez alguien pensaba que la inteligencia artificial iba a tener un impacto muy rápido. Bueno, tarda un poco más a veces. Pero cuando pasa, de la misma manera que el Internet y la computadora eh, cambió la vida, o sea, cuando yo entré a ITESO, usé mi primera computadora, ¿no? Bueno, hace muchos años. pero ahora la vida sin computadora es impensable, ¿no? Entonces, vamos viendo los 3 talks que hemos visto. Les dije que iban a ser 3, en realidad son 4. El primer TED Talk, nuestros skills del futuro, tanto organizacionales como individuales, pueden ser desarrollados. Y si eso no lo creen, no tienen futuro. 2, el futuro es cuestión del pasado, o sea, el futuro ya pasó y se está moviendo a una velocidad cada vez más rápida. Y 3, la industria se tiene que convertir en University 2.0, o sea, tenemos que seguir aprendiendo una vez que terminamos la universidad.
Miguel, si te parece bien, vamos haciendo un pequeño break de 5 minutitos para que no se vuelva esto tan largo y tan tedioso. Y todo esto que está pasando, y por ejemplo, hablé del impacto en el empleo, que es como el más evidente, pero, pero el impacto de la tecnología es mucho más profundo que el desempleo. Obviamente el desempleo es un tema importante, ¿no? Pero va más allá. Entonces, en la siguiente parte de la plática vamos a hablar un poco de este más allá y cómo debemos empezar a prepararnos a pensar, no solo como profesionistas, sino como sociedad, porque son temas muy profundos, ¿no? Entonces, vamos arrancando y espero que les guste el tema. Eh, Empiezo con una cita de Frankenstein y dice, Learn from me how dangerous is the acquirement of knowledge and how much happier that man is who believes his native town to be the world. O sea, el conocimiento luego de repente es peligroso, ¿no? Como lo demostró Frankenstein al crear un monstruo, ¿no? Y vemos otro quote de Sean Parker que dice, Facebook is likely damaging children's brain and definitely exploiting human psychology weaknesses. Entonces, vemos que la tecnología tiene peligros, ¿no? Peligros serios y un impacto que va más allá del desempleo mismo, ¿no? Que ya es un impacto. Vamos primero viendo un poquito de la historia del ser humano y de cómo tomamos decisiones o cómo guiamos nuestra vida. El ser humano era deocéntrico, es decir, en la Edad Media, la manera en que las personas decidían que estaba bien o que estaba mal, pues iban y le preguntaban al padre, ¿no? Oiga, padre, ¿está bien hacer esto? ¿Está mal hacer esto? En las culturas aztecas, los sacerdotes eran quien guiaban y decidían cuándo se plantaban las cosechas, ¿no? O sea, había que preguntarle a los dioses, ¿no? Entonces, la actividad humana era deocéntrica y quienes eran encargados de esa actividad guiaban o daban las respuestas. Yo iba y le preguntaba y ahí tenía la respuesta. La Biblia era la respuesta. Y luego después nos volvimos homocéntricos. Vino una corriente del humanismo en el que, bueno, cuando ustedes tienen un problema, van con el psicólogo. Ya no van con el padre, van con el psicólogo. Y entonces el psicólogo les dice, a ver, ¿y tú qué piensas? Y a ver, ¿y qué sientes? Y entonces pregúntate a ti mismo. Entonces vemos cómo el psicólogo nos invita a que seamos nosotros el que demos la respuesta. Entonces pasamos de ser deocéntricos a ser homocéntricos. Y dentro de este homocentrismo hay tres grandes corrientes. La corriente humanitaria liberal, la corriente humanitaria socialista y la corriente humanitaria evolucionista. Y describo brevemente cada una de ellas porque es importante en cómo contestamos, ¿no? En cómo tomamos decisiones. Si yo les digo, ¿qué es mejor, la música clásica o, o, o el rap? Bueno, si son humanistas liberales, me van a decir el que te guste más. Lo que te guste más, eso es lo que está bien. Lo que a ti te guste más, eso está bien. Si a ti te gusta más el rap, está bien. Si son evolucionistas, pues alguien que oye rap, pues es así como menos evolucionado, ¿no? Es menos sofisticado, es como música más primitiva, ¿no? Entonces, pues hay un juicio de, bueno, él está mal. O sea, está bien que le guste, pero está mal porque la música clásica claramente es mejor que el rap. Y si son humanistas socialistas, entonces el juicio proviene de, bueno, el que sea mejor para llegar a una mejor sociedad, el que tenga un propósito social, el que cumpla un propósito social. Ese es el que va a ser mejor. Si la música cumple un propósito social, luego entonces es mejor. Entonces, ni el rap ni la música clásica son buenos. Lo mejor sería Silvio Rodríguez o Calle 13. Hay un propósito de protesta y de transformación social. Entonces, la respuesta es otra. Pero la respuesta sigue saliendo del ser humano. No voy y le pregunto al padre. Entonces se vuelve homocéntrica. Y lo podemos ver hasta en la historia del arte. Cuando ustedes ven las pinturas del lado izquierdo, es la batalla de White Mountains. Y lo que ven aquí es cómo los arcángeles están arriba. O sea, Dios, peleábamos por Dios. Y abajo vemos al rey y peleábamos por el rey porque el rey era el representante de Dios en la tierra. Y hay un contexto heroico
porque es deocéntrico. O sea, yo sirvo al ir a las cruzadas o al pelear por el rey, que es el representante de Dios, sirvo a un propósito divino. Oye, que me voy a morir, que me van a cortar el brazo, que voy a sangrar, que va a haber mucho dolor, eso no importa. Pero cuando es homocéntrico, volteamos a ver el lado derecho de las pinturas, y estas son pinturas de 1929 y de 1994, que muestran los horrores de la guerra y el dolor que el ser humano siente. Y vemos cómo el arte pasa a ser deocéntrico, a ser homocéntrico, a reflejar lo que el ser humano vive. Y vemos entonces cómo hemos evolucionado. Pero ahora ya no somos deocéntricos y ya no somos homocéntricos. Ahora nos estamos moviendo a una cultura datacéntrica, en donde el Dios es la data. Y entonces ya no le preguntan al sacerdote, ya no se preguntan a ustedes mismos, ahora le preguntan a Google. Es más, ni siquiera le preguntan, Google les dice a ustedes. Vamos hablando de una pregunta humana profunda. A mi juicio, una de las preguntas más difíciles. A mis hijos les digo, hay dos preguntas que tienen que contestar difíciles en la vida. ¿Qué quieren estudiar y con quién se quieren casar? Y la segunda, el día de hoy la está contestando Google. O si no, Google Match.com y todo esto, quien les escoge la pareja y se las presenta y todo esto. Entonces, ahí podemos ver cómo nos estamos volviendo datacéntricos. Ya ni siquiera me pregunto a mí, le pregunto a Google con quién me debo casar. ¿Cuál es el mejor match para que sea mi esposa o mi esposo? Entonces, la tecnología tiene un impacto muy grande en desempleo, en desigualdad, nos puede volver superhumanos, tiene impactos de privacidad, tiene impactos de gobierno, tiene impactos en la humanidad misma. Ya exploramos brevemente el tema de desempleo y ahora lo que voy a hacer es abordar muy brevemente los otros temas de manera superficial, pero con la idea de hacerlo reflexionar de la importancia del cambio tecnológico, más allá del empleo mismo, ¿no? Empecemos con la desigualdad. Cuando ustedes ven los reportes de desigualdad, probablemente uno de los más famosos es el de Thomas Piketty, en el que muestra que un porcentaje muy pequeño, y si lo pueden ver ahí, el 1% de la población de Estados Unidos es dueña del 20%, perdón, de la población de Estados Unidos y de Europa del Oeste, es dueña del 20% de la riqueza. Y esto no era así en 1980. ¿Sí? Pues el 1% era dueña como del 12% y ahora es del 20%. Entonces, empieza a haber una desigualdad creciente, muy importante económica. Y lo pueden ver aquí, en la parte de abajo. De, de la riqueza global, se estima que para el 2050, el 1% de la población sea dueña de casi el 40% de la riqueza. Este es un tema seriísimo. Fíjense, el 0.01% va a llegar a ser dueño del 17% de la riqueza. La, la tecnología crea una desigualdad muy grande. ¿Por qué? Cuando ustedes voltean a ver, antes en Ciudad Guzmán había una persona que tenía la tiendita del pueblo y tenía empleados. Y el de la tiendita del pueblo era el riquito del pueblo y ganaba 10 veces más que su empleado. Y había una tiendita del pueblo igual en Zacatecas y otra en Lagos de Moreno y otra en Tepatitlán y otra en Tlaquepaque y otra en Tonalá. Y había un riquito en cada población y ganaba 10 veces más que su empleado. Llega la tecnología y entonces existe un rico, se llama Jeff Bezos. Y las personas que están trabajando para él ganan 1 millón de veces menos que él. Y destruyó a todos los riquitos de todos los pueblos. Porque nada más hay una tienda que se llama Amazon. Y entonces el nivel de desigualdad se vuelve enorme. La tecnología habilita, consciente, inconscientemente, no voy a hacer juicios, simplemente estoy diciendo, la tecnología habilita la creación de riqueza que incrementa la brecha de riqueza de manera exponencial. Y ese es un problema. Y lo otro que es muy interesante es que
La brecha de riqueza entre la gente que estudiaba y la que no estudiaba en 1989 era de 7.5 veces. Es decir, alguien que iba al ITESO en promedio ganaba 7.5 veces que alguien que no estudió. Para el 2016, alguien que fue al ITESO y estudió una carrera ganaba 11.1 veces más. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas que estudian saben cómo usar la tecnología y entonces se ven favorecidas. Y entonces la brecha crece y además favorece a un tipo de gentes. Y este es un tema. ¿Sí? Cuando ustedes están relajados, es cuando se desempeña mejor su cerebro. Qué chistoso, ¿no? Uno pensaría a lo mejor que cuando tiene adrenalina es uno más, el cerebro es más activo, pero no, es cuando están relajados que son más, su cerebro es más eficiente. Es decir, cuando tienen alpha waves, que es cuando están en un estado relajado, que son frecuencias de 9 a 14 Hz, es cuando realmente sus buenas ideas ocurren. Eh, entonces, lo que se ha hecho, eh, puedo poner transmisores que estimulan o inhiben las altas frecuencias cerebrales y entonces me ponen en un estado de mejor concentración. Hay un estudio bien interesante o un reporte muy interesante de una periodista que la meten a un simulador de estos de los Navy SEALs, en el que le salen un chorro de terroristas y le dan un rifle y los tiene que matar. Entonces dice, entras, dice, es tan real que estás aterrorizado. Dice, maté a 2 y me mataron. Yo me temblaba de miedo. Y luego me pusieron un TDCS, es decir, un aparato de estimulación transcraneal, en el que inhiben las ondas de alta frecuencia y entonces deja de sentir miedo. Entonces la meten otra vez al simulador, dice, entré, maté a todos, no me dio miedo y no me mataron. Es decir, empieza a ver la capacidad con la tecnología de crear superhumanos. O sea, yo le puedo poner a alguien un chip en la cabeza y entonces esta persona va a tener habilidades diferentes. ¿Por qué es esto un tema? Porque ¿quién va a tener dinero para los chips? Pues los hijos de Jeff Bezos seguros van a tener un chip, pero no todo el mundo va a tener un chip. Y entonces empiezo a hacer realidad el sueño de Hitler, que era crear una raza de superhumanos. Es decir, que tienen capacidades por arriba de los demás. Antes todos éramos iguales y obviamente los que estudiaban sabían más, pero el potencial era igual. Pero si yo puedo crear un dispositivo que se pone en el cerebro y que no todos tienen, y yo puedo memorizar mejor, aprender mejor, luego entonces estoy creando una raza de humanos que son mejores, pero son mejores en términos biológicos o fisiológicos. Y entonces la inequidad puede acelerarse. Eh, en China, He Jiankui es el primero que modificó el gen de dos gemelos, dos gemelas de hecho, eh, y modificó el gen CCR5. Y lo que hace el CCR5 es que en teoría las hace inmunes al SIDA. Eh, en toda la comunidad médica se puso de acuerdo en no hacer modificaciones del gen. Ese fue un acuerdo que los chinos violaron. De hecho, este es un tema de mucha controversia, ¿no? Entonces, son los dos primeros seres humanos genéticamente modificados. Y una de las cosas que después alguien de UC dijo es que este mismo gen también afecta a la inteligencia. Los vuelve, en teoría, eh, incrementa sus funciones cognitivas. Entonces, los chinos ya están, o sea, ya están experimentando con modificaciones genéticas que alteran la capacidad intelectual de alguien. Y entonces la tecnología empieza a poder crear superhumanos. Y este es un tema muy serio. ¿Sí? No, no solo por los riesgos, obviamente, ¿no? Quién sabe qué salga, ¿no? Pero, pero además, este tema del que hablamos de la desigualdad puede verse
acrecentado todavía más, ¿no? Y entonces estas películas de ciencia ficción que vemos empiezan a dejar de ser películas de ciencia ficción. Sí, ustedes ya lo vieron hace unas semanas, Elon Musk mostró su puerquito con su implante, que una empresa en la que él es inversionista, se llama Neuralink, que desarrolla una, un implante en el cerebro, ahí lo pueden ver en el ratón. Y si tienen tiempo, vean en YouTube, hay gente que puede controlar brazos y cosas así. Entonces, yo podría, en toda teoría, conectar el Internet, se los puedo conectar a su cerebro. Y entonces ustedes ya nada más están pensando y el Google les está contestando. Entonces ya no necesitan ni siquiera teclear. Y entonces tienen el conocimiento infinito de manera instantánea, ¿no? Entonces, pues esa persona, imagínense, ¿no? O sea, las capacidades que tiene. Privacidad. El Fourth Amendment de la Constitución gringa dice, el derecho de las personas en sus personas, casas, papeles y efectos contra cualquier búsqueda o confiscación no razonable no debe violar y no se debe violar a menos que haya una causa probable. ¿Sí? Es decir, nadie tiene derecho a ver nuestras cosas, a entrar a nuestras casas, a ver nuestros papeles. ¿Sí? Eso está en la Constitución de Estados Unidos, el derecho a la privacidad. Es un derecho básico. Cuando ustedes ven Permanent Record de Snowden, en el que habla de cómo Estados Unidos tenía un programa X-Keyscore en el que estaban conectados a los servidores y a los routers de todas las telefónicas del mundo de manera ilegal, ellos podían leer el mail de todo el mundo, ver cualquier website, ver el tráfico que entraba y salía de cualquier computadora y de cualquier laptop. Es decir, hay una violación a la privacidad enorme, pero más allá de eso, lo que nos debe asustar es que existe la tecnología para espiar a todos los individuos del mundo y que existe el software y la inteligencia artificial para monitorear todo lo que hacemos, ¿no? Y entonces esto es una versión orwelliana de 1984. ¿Se acuerdan? Donde había una televisión con una cámara en cada habitación y los estaban vigilando. China tiene 200 millones de cámaras en China. Es el sistema de, de surveillance masivo más grande en el mundo. Y ahora lo están extendiendo a este concepto de los créditos sociales. O sea, si yo me cruzo la calle, me resta puntos y entonces si después quiero pedir un crédito, te dicen, no, pues no tienes puntos porque tiraste basura en la calle, ¿no? O porque tiraste un chicle, porque las cámaras te están vigilando, ¿no? Entonces, el tema de la privacidad es un tema muy serio, ¿no? O sea, la tecnología tiene una capacidad de vigilarnos, de observarnos, de monitorearnos, que sobrepasa los límites de la privacidad. Y cuando a la gente le preguntan, oye, ¿a ti te parece bien que usemos tu celular para traquear si estuviste en contacto con personas que tenían coronavirus? El 50% dice sí, el 50% dice no. Porque, pues, o sea, si ustedes lo piensan, bueno, el fin suena noble, ¿no? Pero ¿y para qué más lo van a usar? ¿No? ¿Y qué implicaciones tiene de privacidad? ¿No? Y obviamente, como lo pueden ver aquí, el 50% está de acuerdo y el 50% está en desacuerdo. Son temas, son dilemas éticos, dilemas morales. Cuando ustedes se preguntan a ustedes, ¿por qué no pago el uso de Facebook? ¿Por qué no pago el uso de LinkedIn? Y cuando ustedes ven aquí que LinkedIn, su valor de mercado es de 26 billones de dólares y ustedes no le pagan, la razón por la que ustedes no le pagan es porque ustedes son el producto que ellos venden. Cuando ustedes no pagan es porque ustedes son el producto, así de sencillo. Y lo que están vendiendo es a ustedes. ¿Y qué venden de ustedes? Lo que venden es sus datos. Y sus datos, en el caso de LinkedIn, valen 26 billones de dólares. Ellos. O son de todos. Es decir, ¿tienen derecho a usar mis datos? O bueno, o tengo yo derecho a usar mis datos.
¿O tengo yo derecho a usar los datos de otros? ¿No? Es decir, si yo quiero poner una empresa que vende lo que sea, entonces pues me gustaría saber los datos de marketing que tiene Amazon. Porque si no los tengo, entonces Amazon tiene una ventaja competitiva sobre mí y no hay manera de que yo pueda competir con Amazon. Y entonces eso es un monopolio de facto. Hay historias reales. Hay una demanda de un third party que gente que vende productos en Amazon, Amazon se da cuenta que es negocio y luego saca su propio producto. Esto yo lo leí, bueno, pueden ver aquí la noticia, pero cuando yo mostré esta noticia en una clase de ITESO, un alumno de ITESO me dijo, eso nos pasó a nosotros, de una empresa de Guadalajara. Entonces empezamos a tener discusiones de privacidad, de quiénes son los datos, quién tiene derecho a estos datos, los debería de usar todo el mundo o no, ¿quién los debe de usar? Gobierno. Hay un estudio de Kosinski que dice que con 70 likes los conoce mejor que un amigo. Con 150 likes los conocen mejor que su familia. Con 300 likes los conocen mejor que su esposa o su esposo. Es decir, a través de los likes que ustedes dan en Facebook, Facebook sabe mejor quiénes son ustedes que ustedes mismos. Y eso puede ser muy peligroso porque los pueden manipular. Digo, los pueden manipular para venderles cosas, pero los pueden manipular para muchas cosas, ¿no? Los conocen también que, ya lo dije, la gente se casa en línea, o sea, encuentra a su pareja en línea. Aquí pueden ver que el número de parejas heterosexuales que se conocieron en línea ya superó el 20%. Y de parejas del mismo sexo ya superó el 60%. Y eso es porque, pues, me conocen mejor que yo mismo. Hace muchos años, eh, tenía yo un grupo de ingenieros en la India y estaba yo cenando con ellos y les preguntaba un poco la lógica de este rollo de los matrimonios arreglados, los arranged marriages. Y uno de ellos me explicaba que, bueno, si ¿quién mejor para encontrarte pareja que tus papás? Tus papás ya están casados, entonces ya entienden qué skills se necesitan o qué características debe tener una buena pareja. Te conocen a ti mejor o igual que tú mismo. Te aman de manera desinteresada. Luego entonces, pues ellos probablemente están mejor calificados para encontrarte pareja que tú mismo. Y más allá de si estamos o no de acuerdo con esta lógica, esa lógica ahora se ha extrapolado al Internet. O sea, el Internet con 300 likes o con 500 likes nos conoce mejor que nosotros mismos y luego entonces pues nos encuentra parejas. Y ya lo estamos viendo, o sea, lo vemos aquí en el número de personas que encuentran parejas. ¿No? Cuando ustedes ven el escándalo de Cambridge Analytica, cuando Christopher Wiley, que le llamaban el whistleblower, el soplón, platica lo que hacía Cambridge Analytica, en donde Cambridge Analytica desarrolló un modelo que se llama The Ocean Model, en el que categorizan a las personas en 5 traits: openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness y neuróticos. Y con ellos yo puedo saber qué inclinaciones políticas tienen. Entonces lo que hicieron fue primero, tomaron 320,000 personas que les pagaron dinero para contestar un cuestionario y luego, ahí es donde las cosas se vuelven un poco grises, se robaron, obtuvieron, les vendieron 50 millones de récords de datos de Facebook y entonces ellos pudieron eh, influenciar la votación de Brexit y las elecciones gringas. ¿Sí? Eh, y entonces Cambridge Analytica tuvo un papel en influenciar las decisiones electorales. Y entonces cuando ya empezamos a ver cómo alguien puede manipular nuestro voto, entonces estos ya son temas de controlar la democracia, porque entonces el mejor postor puede poner a su candidato y hacer que la gente vote por él. Y entonces, ¿cómo sé yo si una historia es verdadera en el Internet? Ah, bueno, porque pues, si yo estoy de acuerdo con ella, entonces es verdadera, ¿no?
Y podemos ver también los ataques de los rusos en la democracia de Estados Unidos, que estoy seguro pasa en muchos más países, ¿no? Simplemente que en Estados Unidos se ha vuelto eh, más evidente, pero estoy seguro que pasa me atrevo a decir, en todos lados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace más dinero que el béisbol y la industria de cine? Los slot machines. ¿Sabían eso? Los slot machines. Las máquinas tragamonedas hacen más dinero que el béisbol y la industria de cine. ¿Por qué? Suena ridículo, ¿no? Porque son adictivas. Los slot machines son adictivas. Sus celulares son la versión sofisticada de un slot machine. Ustedes cada vez que están viendo Facebook, que le dan clic a un anuncio de Google, le dan dinero a alguien. Entonces, si a través de mis acciones alguien hace dinero, esa persona está incentivada a incrementar el dinero que hace. Y va a hacer lo que sea necesario por tratar de controlar nuestras acciones y nuestros clics en Facebook, en Google, en Amazon. Entonces, la pregunta es, ¿está la tecnología tratando de mejorar nuestras vidas o está la tecnología tratando de controlar nuestras vidas? Y la respuesta probablemente es ambas, pero tenemos que ser conscientes de ellos y empezar a pensar como sociedad cómo regulamos a la tecnología. Porque mañana va a haber robots que entreguen en las puertas de nuestra casa. Hay una empresa que dice que puede guardar todos sus recuerdos. O este es otro ejemplo, la realidad virtual puede destruir la industria de viajes. A lo mejor ahora con el coronavirus ya nadie va a querer viajar y puedo ver el Louvre mejor en mi realidad virtual. O sea, la tecnología va a transformar cómo vivimos, pero también tiene impactos y riesgos como sociedad que tenemos que ser conscientes. Entonces, esto nos pone a pensar de manera profunda qué significa ser humano. O sea, los universos de la mente es las sensaciones, las imágenes, nuestros afectos, la introspección, el autoconocimiento, ¿sí? Porque si definimos ser humano como la inteligencia y la capacidad de tomar decisiones, la inteligencia artificial ya hoy es más inteligente y ya hoy puede decidir. Entonces, antes pensábamos que ser inteligente consistía en identificar patrones y tomar decisiones. O yo identifico que una esposa debe tener estas características y entonces decido casarme con ella. El día de hoy la inteligencia artificial puede tomar una decisión mejor que yo en elegir pareja. Y entonces, si yo ya ni siquiera elijo a mi pareja, entonces, ¿en qué consiste ser yo? Platón decía que la humanidad se define como la serie de virtudes, ¿no? El coraje, la justicia, la temperance, la generosidad, el ingenio, la amistad, el ser verdadero, la magnificencia y la grandeza del alma. Santo Tomás también tenía 7 virtudes, eh, eh, heavenly virtues, ¿no? Entonces, la tecnología nos pone a repensar qué significa ser humano y nos confronta con qué significa ser humano. De tarea, aquí les dejo todo este material, todavía no acabo, pero aquí les dejo todo este material. En la cuarentena tienen suficiente material para revisarlo, o sea, desde los documentales de The Rise of the Robots de BBC, de Facebook Dilemma, es un documental de Frontline de 2 capítulos muy bueno, de Grey Hack, que narra Cambridge Analytica, de Amazon Empire, Snowden, la película, o el libro, el que quieran, es muy bueno. The Economist tiene un documental sobre todo el sistema de surveillance de China y PBS también Frontline tiene otro reportaje. The Gene, que es un muy buen reportaje alrededor de la manipulación genética. Thin Ice, alrededor del calentamiento global. The Social Dilemma, que acaba de salir en Netflix. Y finalmente, The Age of Surveillance Capitalism, de una profesora de Harvard, ¿no? Que habla de estos dilemas de la privacidad, ¿no? Este libro acaba de salir, es un profesor de filosofía de Harvard y se hace la pregunta de qué nos ha llevado a estas sociedades, a este crecimiento de este descontento popular que ha llevado a la presidencia
a Trump, a Obrador, a Bolsonaro, todos estos movimientos populistas que representan, más allá de si estamos o no de acuerdo con ellos, representan un descontento social, ¿no? Y el primer diagnóstico que uno podía hacer es que este descontento popular, este enojo popular proviene de tensiones raciales o étnicas, o de género hacia las élites, ¿no? Hacia los fifis, hacia la mafia del poder. Ese es un diagnóstico que se hace en el caso de Trump hacia los inmigrantes, en el caso de Europa hacia los sirios. Eh, Build the wall. Entonces, todos estos diagnósticos populistas, ¿no? Que le echan la culpa a los chinos, a los mexicanos, a los fifis. Pero ese es un diagnóstico superficial y bastante mal entendido. El diagnóstico, el segundo diagnóstico, y esta es una transcripción del libro de Michael Sandel que me parece muy, muy precisa. Dice, el segundo proviene realmente de la globalización y la tecnología. Las habilidades que hoy se necesitan es innovación, flexibilidad, emprendedurismo y un deseo continuo de aprender nuevas cosas. Toda esta gente se ha visto desplazada por la tecnología y la globalización y quisieran regresar de manera nostálgica a la vida que tenían antes y eso no se puede. Ni la globalización ni el avance de la tecnología se puede revertir, ni se va a revertir. Además, la tecnología tiene muchas bondades, digo, son, son evidentes, pero la manera de resolver esas ansiedades y esos problemas es realmente a través de la educación. Y es ahí donde como sociedad tenemos que repensar el impacto de la tecnología, el discurso político, el discurso social, eh, y cómo como sociedad podemos sí tomar ventaja de la tecnología, los 133 millones de nuevos trabajos, las oportunidades gigantescas que hay, pero también tenemos que ver cómo vamos a moderar estos peligros, ¿no? Como diría R.E.M., it's the end of the world as we know it. And I feel fine. Bueno, fueron 4 TED Talks. El primero es nuestras habilidades del futuro, tanto organizacionales como individuales, se pueden desarrollar. Si no creemos eso, no tenemos futuro. El futuro ya pasó y se mueve a una velocidad cada vez más rápida. La industria se tiene que convertir en la universidad, en University 2.0. Y finalmente la tecnología nos trae oportunidades interminables. O sea, cuando voltean a ver el potencial de todas estas tecnologías disruptivas, la que quieran, la cantidad de ideas de negocio, de potenciales de negocio, de, de, de creación de riqueza, de resolver problemas, los problemas reales de la sociedad, que no tenemos agua, del calentamiento global, de la pobreza. O sea, las tecnologías nos permiten resolver todos esos grandes problemas. Pero también su impacto requiere una reflexión sobre la sociedad que queremos en el futuro y qué significa ser seres humanos. O sea, ¿cuál es la definición de nuestra humanidad, ¿no? Y con eso termino, To Infinity and Beyond. Miguel, si te parece bien, lo abrimos son las 6:32, no sé cuánto tiempo, pero unos 10 minutos a preguntas y respuestas si es que las hay, y si no, bueno, pues no pasa nada. Con mucho gusto. Gracias, Gustavo. Ujú. Quedamos abiertos a sus preguntas, por favor, en el chat. Yo estaré leyéndolas para Gustavo. ¿O no te parece mejor idea desmutearlos a todos para que sea como más interactivo? Digo, lo que tú decidas estoy bien, Si pero... gustas, también podemos Sí, abrir vamos los a más desmuteando a interacción. todos. Yo creo que es más interactivo y más rápido además. No tengo problema. Un minuto. Ujú. Vocacionales desde la secundaria, desde la prepa. O sea, los chavos el día de hoy en prepa piensan que estudiar sistemas es para nerds, que es difícil. O sea, hay unos estereotipos alrededor de las ingenierías perversos, pero esos ocurren en la secundaria y en la prepa. O sea,
los nerds, los aburridos, es muy difícil la matemática. Entonces, el tema empieza no en la universidad, digo, la universidad obviamente tiene un papel grande, pero el problema del ITESO es que ni siquiera tiene suficientes solicitudes. O sea, no es que los que están ahí, ya no es una conversación de los ingenieros que están en el ITESO son buenos o son malas. Ahorita te agarran lo que quieran, o sea, los buenos y los malos todos tienen trabajo. El tema es que ni siquiera hay suficientes. Entonces, yo diría, hay que leer a Pep Guardiola y a Johan Cruyff y ver cómo hicieron estas escuelas de fútbol, porque el problema es muy parecido. Si tú lo ves, el problema es igual, o sea, es igual con las Chivas y el Atlas, que son re malos, y el Barça es muy bueno, ¿no? Y es porque los chavitos, o sea, ¿cómo me atraigo de estos chavitos? ¿Cómo los motivo? ¿Cómo los entreno? Entonces, es un tema de la educación que arranca, me atrevo a decir, desde secundaria, ¿no? Tal vez alguien me dirá que desde primaria, no lo sé. Y es ahí donde todos estos temas políticos se vuelven importantes. O sea, cuando las conversaciones de la CENTE y del Bester Gordillo nos tienen que preocupar y ocupar a todos, porque, porque te pegan a ti. O sea, no es algo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que son temas vocacionales. Y déjame lo extiendo. Eh, el 50% de la fuerza laboral del país pues son las mujeres. Y ahí hay un estereotipo mexicano y mundial, pero en México obviamente es más fuerte, ¿no? Pero las mujeres no deben de ser ingenieros. O sea, desde la casa, si tienes hijas, hay que romper con esos estereotipos. O sea, entonces, son problemas sistémicos y cuando hablas de la palabra sistémico es que tienen varias aristas, ¿no? Es cómo vocacionalmente empiezo a trabajar con los chavos desde secundaria, prepa, y luego las niñas. O sea, tienes ahí el 50% que no estudia ingenierías. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en México se piensa que las niñas no? O sea, en fin, yo ahí dejo la respuesta, ¿no? Pero sí es un problema bien serio. Y en el corto plazo, ¿cómo las transnacionales lo están resolviendo? En el muy corto plazo, es convirtiendo otras profesiones a programadores. O sea, casi ya todas las empresas multinacionales tienen conversiones a programadores. O sea, ingenieros industriales, yo te hago programador, licenciado, yo te hago programador y lo ves en los... Es más, has visto encabezados por ahí que dicen, no, pues Google ya va a contratar gente sin título y los meten a estos fast track programas de 6 meses que Google te paga. En Alemania hay programas fast track pagados por el gobierno para que gente sin carrera los hacen programadores. Y ese es un, esa es una manera de resolver el problema de corto plazo, ¿sí? Pero en el largo plazo ni eso alcanza. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra, Miguel? Por chat tenemos una pregunta de José Luis que dice, ¿qué herramientas podríamos utilizar para analizar información? La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta si se refiere específicamente a analizar información como para Machine Learning, inteligencia artificial. Yo no soy el experto, pero bueno, ahí tienes a Microsoft Azure, Amazon tiene su herramienta, Oracle, o sea, todos los grandotes tienen herramientas que son públicas, algunas de ellas son gratis hasta cierto nivel. IBM tiene Watson y ellos, o sea, si esa es la pregunta, bien. Si la pregunta tiene que ver con macrotendencias, y de dónde analizamos información para ver macrotendencias, entonces yo te diría, los grandes organismos internacionales casi todos tienen bases de datos que son gratis, accesibles, o sea, la Organización Mundial de Comercio, el World Economic Forum, en el ITESO, bueno, tienen las bases de datos estas de Euromonitor, etcétera, etcétera, la ONU, el Banco Mundial, etcétera, que tienen N información, N reportes de... Es más, las consultorías también, muchos de ellos son gratis, Deloitte, KPMG, tuviste algunos de los que mostré, Accenture. Entonces, si te refieres a datos que puedes usar para analizar macrotendencias y todo esto, esa es la respuesta. Si te referías a procesamiento de datos, entonces yo te diría, voltea a ver lo que está haciendo Oracle, IBM, Microsoft y Amazon. Y me atrevo a decir, aquí está Rodolfo Lute, pero que son los 4 grandes data analytics providers el día de hoy. Estos Pero son, bueno, sí. algo más. Gracias, Gustavo. Fernando, ¿tienes una pregunta? Adelante, puedes quitar tu mute.
Listo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Guillermo, por la plática. Y más que nada me gustaría recalcar o enfatizar un poco lo que mencionaste. Creo que es muy cierto y ya es de tiempo atrás, ¿no? Yo recuerdo, estuve en un diplomado contigo y nos decías pues, que era un problema muy, muy común y que desafortunadamente sigue presente y se está recalcando más. Por ahí me tocó hace mucho, bueno, hace un tiempo estaba apoyando mucho en temas de software libre y llegando a las universidades te topabas con chavitos que te decían, es que no sé qué quiero estudiar, ¿no? O sea, estoy en una carrera, pero realmente no sé si es lo mío, no sé si realmente es lo que quiero hacer. O a las prepas que te decían, pues literalmente no sé qué estudiar. Y muchas veces terminan estudiando algo por la presión del papá, de la mamá, o porque el amigo se va a estudiar veterinaria, pues también se van a cuidar vacas, ¿no? Y te encuentras con muchos chavos bien desorientados y pues creo que es un grave problema que las universidades, bueno, todas las áreas productivas y las universidades tienen un gran reto ahí, el saber orientar. Muchos chavos dicen, no, no me voy a estudiar computación porque no me gustan las matemáticas, ¿no? Lo que decías, los clichés. Sí. O a personas que dicen, híjole, pero ¿por qué estudias matemáticas? Te vas a morir de hambre. Y ves a grandes matemáticos hoy siendo grandes data scientists que la están rompiendo, ¿no? Y aquí en México. Entonces, creo que el tema de los clichés es muy duro. Y lo segundo, lo que mencionaste, creo que es muy, muy padre y es totalmente cierto. Pues dado que no hay suficientes recursos, pues las empresas tienen que ser creativas y buscar la manera de transformarse. Sí. Acá yo trabajo en Conti y te platico que es un poco así, ¿no? Estamos llenos de ingenieros industriales. O sea, parece que cada semana llega un camión de volteo y avienta ingenieros industriales de Tepic. Ujú. Este, entonces, está padre, son personas muy capaces que a final de cuentas las estamos transformando, las estamos convirtiendo en nuevos perfiles que van más orientados a Industria 4.0, a automatización, Ujú. a pensar diferente, el cómo ser más competitivo, el quitar temas, pues, temas tan manuales, ¿no? De que lleva el papel para acá y llévalo para acá. Creo que eso es clave en las organizaciones y creo, considero, lo estamos haciendo de manera muy empírica, o sea, muy como Dios nos da a entender en muchos aspectos. Creo que sería algo padre que las universidades también reforzaran este aspecto y que hubiera más cercanía con las empresas para que no tengamos que reinventar la rueda. Hay mucho material hecho, muchos académicos como ustedes que tienen pues, cualquier cantidad de años de experiencia y que lo han vivido también. Creo que ayudaría bastante para que nosotros no tengamos que, como te digo, reinventar la rueda. Ujú. Sí, gracias, Fernando. ¿Algo más, Miguel? Tenemos otra No. pregunta de Miguel Manzano y Ah, después Salvador Razo. ok, Adelante, Miguel. échale. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Guillermo. Digo, Gustavo, perdón. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Mi pregunta es, ¿qué habilidades tú consideras que deberían ser desarrollados por los directivos de las empresas para adaptarse en esta transformación? Me surge la duda, así como mencionabas que se van extinguiendo algunos trabajos, van surgiendo nuevos, pero también creo que los directivos deberían ir evolucionando, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué habilidades tú consideras fundamentales en esta transformación? Mira, voy a dejar que Michael Sandel conteste. Aquí está, innovación, flexibilidad, emprendedurismo y un deseo constante de aprender nuevos skills. Pero ahora déjame darte yo, te voy a dar otras dos respuestas adicionales. Si quieres un tratado así abundante de los skills, eh, ay, el documento de Future, de Job, ay, este documento es un reporte bien grande que trae a detalle todos los skills del futuro. Bueno, esas fueron las dos respuestas académicas. Ahora te voy a dar la respuesta mía, la personal. Mira, yo lo que le digo a la gente es que los profesionistas tienen dos tipos de skills, hard skills y soft skills. Los hard skills son los que te consiguen el trabajo. Es decir, a ti te contrataron porque eres contador y sabes hacer cuentas TES o eres fiscalista o porque eres arquitecto y sabes usar AutoCAD. Esos son hard skills. Los hard skills te dan un trabajo, pero los que te hacen exitoso en un trabajo son los soft skills, habilidades de comunicación, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú volteas a ver hacia el futuro,
conforme hay más inteligencia artificial, más robots, los hard skills empiezan a perder valor y los soft skills empiezan a ganar valor. Y entonces, todas estas habilidades de flexibilidad, de trabajo en equipos, de comunicación entre países, todos esos soft skills ganan valor. Entonces, yo te diría, hacia el futuro, los hard skills, por supuesto, son necesarios. O sea, necesitas que un programador sepa programar en Java o en C, pero más allá del hard skill, vas a necesitar que pueda trabajar con gente en la India, que tenga buenas habilidades de comunicación para trabajar con equipos en la India, en Rumania, en Estados Unidos, en Brasil, en México. Y es ahí donde los soft skills ganan una relevancia. No estoy diciendo que los hard skills no se necesitan, ya lo dijo la persona al principio que dijo, necesito programadores, ese es un hard skill, pero el soft skill, ¿no? Entonces, ahí está. Listo. La siguiente, Miguel. Gracias. Salvador, adelante. Nada más una pregunta. Ahora sí que tú estás en el tema de viendo el futuro. En una empresa de desarrollo de software, ¿hacia qué mercado, industria le apostarías tú hoy si tuvieras que elegir? O sea, porque pues obviamente no podemos abarcar todos los mercados, todas las industrias. Me han dicho, vete por blockchain, vete por el tema de open banking, o vete por el tema de RPA. Estamos haciendo algo de RPA, pero si tú tuvieras que apostar a una industria, a un futuro, una tecnología que dijeras, es la tecnología de los próximos 10 años, no vayamos a 20, 30, no, los próximos 10 años, ¿a cuál le apostarías tú? ¿A qué? Porque son demasiadas industrias que están Sí. cambiando, pero... A ver, entre las cosas que hago es doy consultoría y estoy en unos consejos de administración. Entonces, para contestar esa pregunta me tienes que pagar. Pero dado que no me Ok. estás pagando, te voy a contestar de manera indirecta. A ver, es una pregunta muy difícil de contestar en una plática así. O sea, porque yo no te puedo decir. Es como cuando llegas con el doctor y le dices, me duele aquí en la panza. ¿Qué me tomo, doctor? Así me hiciste la pregunta. Entonces, oye, pues espérame, o sea, pues me duele la panza, imagínate, ¿no? O sea, pueden ser N cosas. Entonces, yo lo que te voy a contestar es, te voy a decir, ¿cuál es el proceso que tienes que seguir para contestar la pregunta? La pregunta es muy difícil, no es una pregunta trivial. Si lo fuera, ya la habías contestado y no me la estarías haciendo. Y es, primero, identifica cuáles son las necesidades del mercado. Todo empieza por necesidades de mercado. Entonces, ve e identifica cuáles son las necesidades del mercado que están creciendo. Y otra vez, vete a estas bases de datos que te dicen, mira, blockchain está creciendo a esta velocidad, el mercado es de este tamaño. Data Analytics está creciendo a este tamaño. Cloud está creciendo a este tamaño. Entonces, identifica cuáles son las áreas dentro de sistemas que están creciendo, a qué velocidad están creciendo. Hazte un SWOT de tu empresa, un FODA. O sea, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y con lo que tienes, en dónde haces un mejor fit. Entonces, es embonar las necesidades del cliente y del mercado con lo que tú haces bien. Entonces, con esas dos cosas, ahí contestas. Te voy a platicar una historia que a lo mejor va a contestar esto. Mi tesis doctoral se trata de identificar habilitadores e inhibidores que hacen que haya empresas de tecnología en Guadalajara. O sea, qué es lo que hace que haya o cuáles son las barreras, ¿no? Entonces agarré 7 casos de estudio, 7 empresas que el día de hoy hacen tecnología. Y una de ellas, cuando entrevisté al fundador, le pregunté, ¿cómo se te ocurrió la idea? Y entonces me dijo, pues fíjate que un día venía en el avión de San José, leí el periódico y decía que el Internet iba a crecer y que la única manera de transportar la data era con las líneas telefónicas existentes. O sea, había que meter datos a las líneas telefónicas. Y yo dije, caray, pues va a hacer falta un hardware que agarre los datos en ese entonces, el Internet, las redes, el Ethernet que se llamaba, o el IEEE, no me acuerdo el número, bueno, y convertirlo a señales telefónicas. Entonces, él se puso a hacer eso, o sea, vio una necesidad de mercado. Ahora, del otro lado, las personas con las que trabajaba tenían doctorados en telecomunicaciones. Eran las gentes del Cinvestav, que había varios gurús de telecomunicaciones que habían estudiado en Francia y en Inglaterra y en Suecia. Entonces dijo, yo tengo un skill que es, yo sé mucho de telecomunicaciones y de diseño de ASICs. Y del otro lado vio una necesidad de mercado y las embonó. Dijo, eso yo lo sé hacer. Y así nació una empresa que se llamaba TDCom.
arrancó con 7 empleados. Uno de mis grandes errores profesionales es que me invitó de socio, yo dije que no. Y esa empresa hoy tiene 1,500 empleados y se llama Intel. El fundador era Jesús Palomino. Y a él se le ocurrió esa idea. Y cuando Intel quiso integrar la capacidad de conectarse al Internet, porque ellos iban tarde, Intel ignoró el Internet. Entonces tuvo que comprar una compañía que se llamaba Transwitch. Y TDCom le hacía diseños a Transwitch. Y así fue como Intel llegó a Guadalajara y dijo, ay, yo necesito esta empresa porque tiene propiedad intelectual que necesito. Entonces juntó una necesidad de mercado con una capacidad que ellos tenían, que además no era fácil, o sea, no cualquiera diseña un ASIC de telecomunicaciones. Y ese es el ejercicio que tienes que hacer. O sea, yo te puedo dar opiniones con gusto. Digo, las opiniones te las damos todos los que estamos aquí y de algo te servirán, pues, pero el ejercicio para contestar la pregunta lo tienes que hacer tú. ¿Sí? Es una pregunta difícil, pues. Pero bueno, hay herramientas. Listo. Miguel, ¿algo más? Gracias. Ajá, perdón, que no fui tan preciso. No te preocupes, gracias. Gracias, Gustavo. Una última pregunta, La Fernando. última y nos vamos. Así es, adelante, Fernando. Gus, me tocó a mí. ¿Cómo estás? Échale, Fernando Fer, Pérez. bien, qué gusto. Qué Aquí gusto para que hagas la saludarte. ola. Sí, sí, sí. A ver, tengo una gran responsabilidad. A ver si me sale. Ajá. Oye, Gus, a ver, hablabas ahí de desarrollar nuevas habilidades, Ujú. pero viéndola desde tu experiencia y también como manager que has sido, ¿tú qué recomiendas más? ¿El expandirte, o sea, adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos o especializarte y seguir volviendo un máster, pero en tu misma área? Ujú. Eh, Mira, a ver, te voy a contestar una cosa diferente. Te voy a dar la respuesta de Warren Buffett y es lo que te guste. Porque si haces lo que no te gusta, no va a jalar. Entonces, la primera pregunta haz una introspección que créeme, no es fácil, ¿eh? Hacer una introspección. A mí me tomó, ahorita explico lo que voy a decir, pero a mí me tomó fácilmente 10 años decidir más o menos qué quería hacer o qué me gustaba. O sea, 10, 15 años, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué quieres hacer? Y es una introspección difícil, ¿eh? No es tan sencilla, parece fácil. Y ahorita les voy a echar el sermón del domingo, pero esa es la primera. Habiendo dicho eso, ya que sabes qué te gusta, entonces eso ya te va a permitir decir, me interesa especializarme o necesito especializarme, ¿sí? O necesito ser multi-skills. O sea, si tu camino y tus intereses es llegar a ser el CEO de una empresa, necesitas tener conocimientos de marketing, de finanzas, de liderazgo. Entonces vas a tener que tener internacionales, vas a tener que tener un cúmulo de habilidades diversas. Entonces ahí yo te diría, pues diversifícate. Si tú lo que quieres, como el que me preguntó antes, es crear una empresa experta en cybersecurity, pues enfócate a cybersecurity y criptoalgoritmos y entonces sé el mejor en eso y entonces no te metas, contrata a quien tengas que contratar que se dedique a lo otro. O sea, no te preocupes por marketing, tráete a alguien que le sepa el marketing, tú enfócate a eso. Entonces, todo parte de la pregunta de qué quieres. Y déjame darte una respuesta a título personal, ¿no? Y te voy a platicar mi viaje. Yo creo que todos, no, bueno, no quiero decir todos, yo creo que muchos, un gran grupo de personas cuando salimos de la universidad o en nuestra vida profesional, tenemos esta idea de poner un negocio, ¿no? O sea, como, yo un día voy a poner un negocio, ¿no? Y, y bueno, pues yo, igual que todos ustedes, tenía yo esa idea, ese interés de, a ver, yo quiero ser emprendedor, ¿no? Y al paso de los años he dado muchas consultorías, te digo, estoy en 4 consejos de administración. Y cuando empecé a estar en estos consejos de administración, me hice una pregunta y yo veía a estas personas que me pagaban o que me pagan todavía y me pagan bien, o sea, y yo decía, a ver, si me pagan es porque yo sé
algo que ellos no saben. En algunos casos me atrevo a decir, yo sé que suena arrogante, pero era una realidad. Sabía yo más que ellos en algunos casos. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué tienen ellos el negocio y no yo? ¿No? O sea, ¿por qué sigo yo siendo empleado de HP y maestro del ITESO, no? O sea, ¿no? Y entonces empiezas a ver un poco tus habilidades y tus intereses, ¿no? Y voy a decir un cliché, pero es un cliché real, ¿no? Si lees el libro este de Padre Rico, Padre Pobre, en el que habla y dice, lo primero que necesitas para hacer dinero es no querer dinero. Porque para ser emprendedor tienes que tener una capacidad de toma de riesgo financiero. Tú platicas con cualquier emprendedor grande, chico, mediano, y vas a ver la cantidad de riesgo financiero que toman en el diario. Y yo no sé si ese interés o esa habilidad no la desarrollé o nunca la tuve, ¿no? Regresando al tema de nature o nurture, no sé si es nature o nurture, no lo sé, pero yo no lo tengo y no está en mis intereses. Y entonces, 10 o 15 años después, me di cuenta que yo no quería ser emprendedor, yo no quería tener y no sabía sobrellevar ese riesgo financiero. Y doy 2 ejemplos más. Hay un estudio de Harvard en el que agarran una serie de alumnos y los ponen a jugar en bolsa y encuentran que hay 10 chavitos que son los más buenos y hacen un chorro de lana. Y luego repiten el experimento con los mismos alumnos y les dan $1,000. Y los que ganaron la primera vez no son los que ganan la segunda vez, porque la segunda vez entran sus emociones. O sea, entonces ya el dinero que perdían era dinero de veras, no era de monopolio. Y entonces, lo que quiero decirte es, para ser emprendedor tienes que tener una capacidad de riesgo y que las emociones te permitan manejar esa capacidad de riesgo. Sí tienes que saber de marketing, sí tienes que saber de tecnología o de ventas o de muchas cosas, pero tienes que tener una capacidad de riesgo. Yo, Gustavo Guillemín, descubrí que ni era un interés y que además no tenía la capacidad. Entonces, bueno, dije, qué padre, ya sé que eso no es para mí y entonces me tengo que dedicar a trabajar en HP, a dar consultorías y a ser maestro del ITESO. Y entonces encontré mi interés y mi vocación y todo eso, y entonces eso contestó qué habilidades tenía yo que desarrollar. Entonces, yo diría que todo parte de qué te interesa y un poco también qué habilidades tienes, ¿no? Porque eh, va de la mano a veces los intereses de las habilidades. Es decir, si yo te dijera, quiero ser cantante, pues yo canto re feo, entonces, pues por más que quiera, ¿no? O sea, tiene que haber un interés, pero una habilidad, ¿no? No nada más un interés, también una habilidad que corresponda al interés. Una respuesta muy larga, pero bueno. Miguel, muchas gracias por la invitación. Gracias, vi que el quórum Gustavo, fue pues, grande. Gracias a todos los que asistieron. Ya algunos se desconectaron. Yo hubiera hecho lo mismo. no te Aprecio a preocupes. los que se quedaron. Todo el feedback es bienvenido. Si me lo mandan ya sea a través de Miguel o a mí directamente, sería muy buena onda oír su opinión de la plática de hoy. Gustavo, pues un placer. Cierro mostrándote Gracias a aquí todos. tu constancia, que te la Orden, voy a hacer llegar, por supuesto, enseguida. orden. Pues a nombre de la Universidad de ITESO, que es tu casa, a nombre de la Escuela de Negocios y a título personal de la materia Diseño de Negocios, y como amigo, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad, el compartir no solo la experiencia, sino los consejos personales, siempre muy valiosos. Y pues hasta allá, un fuerte abrazo y Un esperemos abrazo. estar en contacto y Órale. seguirnos viendo pronto. Gracias a todos. Un Muchísimas gracias abrazo. a todos por conectarse, gracias por su atención y tiempo. Un abrazo a la distancia. Bye. Cuídate, Gustavo. Un placer.